A lo largo de incontables eras, la mente humana ha asumido que previo al decreto celestial, fiat lux, es decir, que se manifieste la luminosidad, imperaba únicamente la inexistencia, ni dimensiones espaciales, ni flujo temporal, solamente el abismo total. No obstante, ¿acaso esta premisa fundamental resulta verdaderamente irrefutable? Tengo serias reservas al respecto. Precisamente aquí es donde esta investigación adquiere tonalidades extraordinarias. Cuando te zambulles más allá de los manuscritos sagrados convencionales, adentrándote en leyendas milenarias o pergaminos rechazados por la ortodoxia, surge una revelación impactante. Ese presunto abismo jamás careció genuinamente de contenido. Analicemos el Enuma Elish, una de las crónicas génesis más primitivas surgidas en territorio babilónico. Dentro de esta epopeya legendaria, previo a que cualquier estructura alcanzara materialización, residían dos entidades primordiales: Apsu, soberano de corrientes dulces, junto a Tiamat, emperatriz de corrientes salinas. Su amalgama turbulenta representaba la génesis de toda realidad. Consecuentemente, anterior a cualquier acto creativo, no dominaba la serenidad, sino la turbulencia, una fuerza convulsa y tenebrosa esperando que alguien la disciplinara. Reflexionemos sobre las escrituras sagradas. En Génesis 1:2, descubrimos registrado que el aliento divino flotaba sobre las corrientes. Aguardemos un momento. ¿Cuáles corrientes? Los manuscritos sagrados evaden explicar la procedencia de estas corrientes o las causas de su presencia preestablecida. Pareciera como si hubiéramos ingresado a una saga previamente iniciada sin recibir notificación alguna sobre su trasfondo. ¿Acaso estas corrientes simbolizaban esa misma modalidad de turbulencia relatada en el Enuma Elish, una potencia preexistente que la divinidad sometió en lugar de un vacío elemental aguardando su intervención sagrada? Inclusive los manuscritos gnósticos ancestrales, desechados por la institución eclesiástica debido a su esencia revolucionaria, presentan una perspectiva divergente respecto a la narrativa ortodoxa. Plantean que anteriormente al Dios escritural habitaba algo superior, una entidad más elevada y abstracta, como Sofía, materialización de la sabiduría, o el Mónada, manantial supremo de todas las manifestaciones. En estos documentos, el Dios bíblico ni siquiera constituye el creador primigenio, sino meramente un estrato dentro de una conspiración cósmica infinitamente más extensa. Posiblemente, el libro del Génesis no simboliza el origen absoluto, sino únicamente un fragmento menor dentro de una saga mucho más vetusta y laberíntica. Al incorporar además la física contemporánea, el panorama se torna aún más desconcertante. Científicos como Stephen Hawking han sostenido que anteriormente al Big Bang, la temporalidad tal como la percibimos carecía de existencia. Más que un vacío absoluto, describen un vacío cuántico, un territorio de energías imperceptibles y potenciales, inmateriales, pero presentes. Por consiguiente, antes del surgimiento universal, pudo haber existido una turbulencia cuántica, algo caótico y primitivo que la divinidad necesitó moldear. Ahora, trascendamos la interrogante sobre qué acontecimientos precedieron la creación, para indagar un asunto igualmente cautivador. ¿Qué habitaba antes de Adán? Hemos desarrollado la costumbre de conceptualizar que Adán representó el primer varón, la coordenada original para la especie humana. El relato parece elemental. La divinidad forma a Adán, le insufla vitalidad, y así se inaugura la humanidad. Pero detengámonos momentáneamente para contemplar ciertos pormenores escasamente conocidos de una historia ampliamente difundida. Pormenores que surgen exclusivamente mediante investigación exhaustiva. Estos componentes insinúan que quizás Adán no constituyó el único varón,
o que existió otro cosmos, otras criaturas, una narrativa completamente distinta antes de que Adán irrumpiera en escena. Examinemos una de las primeras figuras polémicas en el relato tradicional, Lilith. Probablemente hayas escuchado su denominación, pero para numerosas personas, Lilith únicamente ha sido desvelada mediante interpretaciones específicas de textos bíblicos. Según tradiciones místicas hebreas, particularmente el alfabeto de Ben Siraj, Lilith constituyó en realidad la consorte inicial de Adán. Si esto resulta verídico, entonces, previamente a la aparición de Eva, existía Lilith, quien rehusó ser considerada subordinada a Adán. En efecto, desertó del jardín del Edén porque se negó a subordinarse. Las crónicas aseveran que escapó hacia el desierto, un territorio misterioso y perturbador, donde se asoció con los demonios y se transformó en una figura siniestra. Contemplemos esto. Si Lilith existió anteriormente a Eva y poseía las mismas capacidades e inteligencia que Adán, ¿qué nos revela esto sobre la historia de la creación? ¿Hubo un cosmos donde Lilith ejercía dominio o un territorio donde ella y otras entidades habitaban, alejado del Edén? Esta crónica no constituye un episodio aislado. Si exploramos otras tradiciones ancestrales, como los textos gnósticos y sumerios, hallamos indicios que sugieren la existencia de humanidad mucho anterior. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero antes de desvelarte lo que descubrieron inscrito en esas tablillas milenarias, necesito explicarte por qué estos conocimientos permanecieron sepultados durante eternidades, al surgimiento de Adán. Por ejemplo, consideremos a los gnósticos. Sus doctrinas frecuentemente aluden a múltiples estratos de creación, con Adán como una etapa más reciente de un drama cósmico mucho más antiguo. Según la tradición gnóstica, el demiurgo, frecuentemente identificado con Yahvé, fue responsable del encarcelamiento de las almas humanas en envolturas materiales, y Adán formaba parte de este confinamiento. En este cosmos contemporáneo, observamos progresivamente más individuos contraviniendo principios tradicionales y parece que lo inmoral se encuentra cada vez más presente. Es habitual sentirse desorientado y carente de dirección. Sin embargo, aún persiste una manera de recuperar la esencia genuina y reestablecer los principios éticos en nuestra rutina cotidiana. Si te sientes extraviado en medio de la perplejidad y anhelas mayor claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso diseñado específicamente para asistirte en comprender el significado de estos desafíos actuales y confrontarlos con sabiduría y valor. Este es el auténtico valor de Senderos de Revelación, descifrando la Biblia completamente, un camino hacia la claridad y serenidad mediante sus enseñanzas. Lo óptimo es que está disponible ahora, como obsequio, en el primer comentario fijado. No desperdicies esta oportunidad de transformar tu existencia y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora, retornemos al tema central del video. Pero anteriormente a Adán,
Previo al surgimiento del cosmos material, habitaban entidades luminosas, humanos preadámicos, espiritualmente evolucionados y libres. Estos seres residían en un reino de conciencia superior, no restringidos por las limitaciones físicas de carne y sangre. Entonces, ¿fue Adán verdaderamente el primero, o simplemente el primero en una versión renovada y más restrictiva de la humanidad? Ahora, apartando momentáneamente los textos religiosos, contemplemos la evidencia científica. Los antropólogos, examinando el registro fósil, han descubierto vestigios humanos, o al menos de entidades similares a humanos, que datan de períodos muy anteriores al de Adán. Y aquí surge el aspecto más fascinante. Algunos de estos hombres ancestrales no solo existieron, sino que florecieron. Desarrollaron herramientas, arte y establecieron comunidades. Si estuvieron presentes antes de Adán, ¿quiénes fueron? ¿Y por qué su existencia está tan ausente en las narrativas religiosas tradicionales? Esto nos introduce al concepto de los preadámicos. Esta concepción no es de formación reciente, sino que hunde sus raíces en siglos de discusión, incluso entre estudiosos cristianos. Ya en los siglos XVI y XVII, teólogos como Isaac Lapeyre propusieron la existencia de seres humanos anteriores a Adán. Según esta interpretación, Adán no fue el único ser humano, sino más bien el primer judío o el progenitor de una descendencia humana particular seleccionada por Dios. Los preadámicos, según esta teoría, fueron los otros miembros de la humanidad dispersos por todo el mundo, que vivían sus existencias mucho antes de que Adán fuera creado. Las propuestas de Lapeyre generaron tal escándalo que fue obligado a retractarse bajo la presión de la Iglesia Católica. La interrogante permanece si la narrativa del Jardín del Edén debe centrarse en un grupo específico de personas, excluyendo otras partes de la historia humana. Incluso el Islam presenta una concepción de un mundo que existió antes del mítico Adán. En la tradición islámica, los jinn, seres creados de fuego puro, habitaron la tierra mucho antes que los humanos. Estos jinn disfrutaron de una libertad similar a la de los humanos y, según algunas tradiciones, erigieron civilizaciones y dominaron el planeta. Su dominancia, sin embargo, terminó en caos y rebelión, lo que llevó a Dios a enviar un ejército de ángeles para suprimir su insurrección. Solo después de la derrota de los jinn, el ser humano fue creado. Reflexionando sobre esto, uno puede imaginar que civilizaciones podrían haber surgido y caído antes de que Adán fuera hecho del polvo. Entonces, ¿por qué estas historias de preadámicos, Lilith o los jinn ya no se difunden? La realidad es que estas narrativas cuestionan. Pero antes de revelarte por qué estos conocimientos fueron deliberadamente sepultados, permíteme narrarte algo que transformó mi perspectiva para siempre. La simplicidad de la crónica de Adán y Eva sugeriría que la humanidad, y posiblemente la vida misma, puede ser mucho más compleja, ancestral y diversa de lo que las tradiciones han enseñado. Tal vez Adán fue únicamente una de las múltiples iteraciones de la vida humana, o quizás fue diseñado para sustituir un experimento previo. Pero inicialmente, difunde este video con alguien que valoras. Nuestra misión suprema en la tierra es propagar la palabra del Señor. ¿Sabías que numerosas personas carecen de conocimiento debido a la ausencia de contenido apropiado? Remítelo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy convencido de que no te lamentarás. Y si disfrutas videos como este, comenta abajo. Deseo más, para que comprendas si realmente lo aprecias. Y definitivamente aportaré contenido renovado y similar. Regresando al tema principal, cuando se contempla la posibilidad de un cosmos mítico, preadámico, emergen interrogantes significativas sobre lo que creemos saber acerca de la historia humana. No concluye aquí.
Algunos eruditos, especialmente en el ámbito de la teoría de los antiguos astronautas, creen que extraterrestres podrían haber desempeñado un papel en el desarrollo de civilizaciones preadámicas. Los antiguos sumerios, por ejemplo, hablan extensamente de los Anunnaki, un conjunto de deidades que habrían descendido del firmamento y creado a los hombres como una raza servil para la extracción de oro. Estos seres sumerios describen a los Anunnaki como entidades altamente avanzadas y poderosas que habrían manipulado genéticamente a la humanidad para sus propósitos. Y considera esto. Algunos eruditos sugieren que los preadámicos podrían haber sido estos primeros híbridos humanos, creados por intervenciones extraterrestres mucho antes de que el Adán bíblico fuera concebido. Esta constituye una teoría controvertida, pero observando el profundo conocimiento de astronomía, matemáticas y arquitectura poseído por civilizaciones antiguas como los sumerios, los egipcios y los mayas, resulta arduo negar que pudieron haber existido hombres preadámicos avanzados guiados por fuerzas no terrestres. Esta representa una perspectiva que puede transformar radicalmente nuestra manera de percibir la realidad, recordándonos que el tiempo mismo no siempre ha existido como lo conocemos actualmente. Habitualmente consideramos el tiempo como una presencia constante en nuestra existencia, con los segundos que fluyen hacia horas y los eventos que ocurren en una secuencia ininterrumpida. Pero imagina si te comunicara que previamente a que el universo fuera creado, el tiempo no existía en absoluto. Y si esta revelación transformara radicalmente nuestra forma de interpretar la realidad. Para comprender íntegramente esta cuestión, resulta esencial aceptar que el concepto de tiempo tuvo un origen con la creación misma. En el campo de la ciencia moderna, esta constituye una premisa fundamental. Contempla, por ejemplo, la teoría del Big Bang, una de las explicaciones más acreditadas respecto al origen del universo. Establece que aproximadamente hace 13.8 mil millones de años, todo comenzó desde un punto extremadamente denso y caliente, donde el espacio, la materia, la energía y el tiempo mismo tomaron forma. No obstante, la situación se complica si consideramos el periodo anterior al Big Bang. No había espacio, no había materia y, crucialmente, no había tiempo. Stephen Hawking y otros físicos argumentan que el tiempo constituye una dimensión emergente del mismo tejido del espacio. Por tanto, antes de que el universo tomara forma, el tiempo como lo conocemos no existía. ¿Qué implica esta reflexión? Si regresamos a los textos religiosos, particularmente la Biblia, no encontramos una mención específica sobre la creación del tiempo. Esto está implícitamente presente, pero nunca discutido explícitamente, como si fuera un elemento esencial de la creación. Pero, ¿por qué en el libro del Génesis no se menciona que Dios creó el tiempo? Este silencio podría indicar que los autores bíblicos no comprendían completamente el concepto del origen del tiempo, o no lo consideraban un detalle relevante para su historia. Sin embargo, la ciencia contemporánea nos ha demostrado que este podría ser uno de los detalles más fundamentales. Si el tiempo tuvo un comienzo, ¿qué existía antes de él? La respuesta podría ser incomprensible con nuestro nivel actual de conocimiento. En la cosmología india antigua encontramos el concepto de kalpa, que describe el tiempo como cíclico y no lineal. En el hinduismo, el universo atraviesa infinitos ciclos de creación, conservación y destrucción, cada uno durando. Pero antes de contarte cómo estas revelaciones sobre el tiempo transformarán tu comprensión de la existencia, necesito explicarte algo que los ancestros sabían pero que deliberadamente nos fue ocultado. Trillones de años. En esta visión, el tiempo no posee comienzo ni fin,
sino que constituye una constante, contrario a la teoría del Big Bang, donde el tiempo es percibido como teniendo un inicio. El concepto de kalpa sugiere que el tiempo es eterno. Esto no constituye meramente una visión filosófica. La física moderna, a través de las teorías del multiverso, introduce la idea de que el universo puede ser solo uno entre infinitos, naciendo y muriendo en un ciclo sin fin. Estas teorías también sugieren que el tiempo puede manifestarse de diferentes maneras, a través de diferentes dimensiones o realidades. El ciclo temporal que conocemos podría ser una característica específica de nuestro universo. En otros universos, el tiempo podría comportarse de una manera completamente diferente o incluso no existir. Esta perspectiva se alinea con algunas de las visiones religiosas y filosóficas más antiguas, proponiendo que el tiempo es mucho más maleable de lo que comúnmente creemos. Reflexionamos sobre un concepto aún más intrigante. El tiempo no puede existir sin conciencia. De hecho, el tiempo está íntimamente ligado a nuestra percepción del mundo. No constituye solo una secuencia externa, como el tic-tac de un reloj en la plaza, sino que está estrechamente conectado con cómo experimentamos la realidad. En mecánica cuántica se discute el efecto del observador, según el cual el acto de observar puede alterar el evento mismo. Algunos académicos proponen que el tiempo es subjetivo, adquiriendo significado únicamente a través de la presencia de un observador que lo interpreta. Sin alguien que lo perciba, ¿existiría realmente el tiempo? Esta reflexión es compartida tanto por místicos antiguos como por filósofos, como el griego Parménides, quien argumentó que el tiempo constituía una ilusión y que pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente, separados únicamente por la percepción humana. Filósofos contemporáneos como Carlo Rovelli han explorado ideas similares, argumentando que en el reino cuántico los eventos no ocurren en una secuencia ordenada. Aquí, el tiempo se presenta como fluido, modulable y no lineal. Entonces, ¿qué implica todo esto para nuestra comprensión del tiempo antes de la creación? Sugiere que el tiempo podría ser una construcción inexistente hasta la presencia de algo o alguien que lo experimente. Antes de la creación no había nadie para percibir nada. Esto explica la cuestión de si el tiempo comienza únicamente con el advenimiento de la conciencia. ¿Fue quizás el tiempo creado por el acto de creación mismo? Si es así, el tiempo no sería solo una fuerza invisible que fluye incesantemente, sino algo más dinámico, profundamente ligado a nuestra existencia. Y aquí surge otra posibilidad. Si el tiempo no existía antes de la creación, entonces la causalidad tampoco existía. Esto resulta crucial porque nuestra comprensión del universo se basa en la relación de causa y efecto. Un evento conduce a otro. Sin embargo, sin tiempo, la causalidad desaparece. Esto implica que el momento de la creación, cualquiera que haya sido, no fue causado por nada anterior. Simplemente ocurrió sin una razón comprensible, abriendo una nueva perspectiva sobre el concepto mismo de existencia. El Big Bang, o la creación en términos religiosos, podría no necesitar una causa, como tradicionalmente se pensaba. Podría haber sido un evento espontáneo, una singularidad en todo sentido de la palabra. El conocimiento constituye poder, un principio universalmente reconocido. Pero ¿qué dirías si te revelara que desde el principio ha existido un intento deliberado de limitar el conocimiento humano desde el momento de la creación? Alguien o algo decidió mantener a la humanidad en la oscuridad. Y no hablamos únicamente de conocimiento en términos generales. Estamos explorando un conocimiento que podría revolucionar completamente la historia humana al revelar los secretos del universo, la naturaleza misma de la existencia e incluso nuestra verdadera identidad. Esta historia del conocimiento es más antigua que cualquier religión conocida.
extendiéndose mucho más allá de los límites de la Biblia. Las tradiciones de varios pueblos narran este conocimiento durante milenios. Consideremos la historia más conocida del Jardín del Edén. Según la narración tradicional, Adán y Eva vivían en un estado de inocencia paradisíaca hasta que fueron inducidos por la serpiente a comer el fruto del conocimiento. Pero, ¿qué representa realmente este fruto? No constituye simplemente un fruto, sino un símbolo del conocimiento que ha sido deliberadamente mantenido alejado de la humanidad. ¿Por qué habría Dios dotado a los hombres con curiosidad y el deseo de aprender y luego imponer un límite sobre lo que pueden saber? Esto parece una contradicción fundamental. No puedes otorgar a alguien la habilidad de cuestionar todo y luego prohibirles acceder a las respuestas, a menos por supuesto que el propósito no fuera protección, sino control. ¿Y de qué tipo de conocimiento estamos hablando? Según varias interpretaciones, el fruto del conocimiento simboliza mucho más que la simple distinción entre el bien y el mal. Representa la comprensión del universo y su funcionamiento. En el relato bíblico, Dios advierte que comer el fruto implicaría muerte cierta. Sin embargo, Adán y Eva no murieron en el sentido convencional. Más bien, abrieron sus ojos. Se volvieron conscientes de su entorno y sus limitaciones, adquiriendo una conciencia que los distinguía del resto de la creación. Entonces, ¿por qué debería tal conciencia ser considerada peligrosa? Algunos eruditos y pensadores esotéricos argumentan que la historia de Adán y Eva no trata sobre desobediencia, sino más bien sobre la primera aspiración de la humanidad hacia la independencia, hacia convertirse en seres similares a Dios. Y esto es exactamente lo que la serpiente prometió a Eva. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. En este contexto, la serpiente no constituye únicamente el villano, sino también el liberador, quien ofrece a la humanidad el conocimiento que les había sido intencionalmente negado. Este motivo del conocimiento prohibido no constituye un tema exclusivo de la narrativa bíblica, sino que está presente en casi todas las culturas antiguas. Tomemos, por ejemplo, a los griegos. La leyenda de Prometeo resulta sorprendentemente similar. Prometeo, un titán, desafió a los dioses para traer fuego, un símbolo de conocimiento y progreso tecnológico, a la humanidad. Por este gesto fue severamente castigado, encadenado a una roca donde un águila devoraba su hígado cada día. El mensaje es el mismo. Aquellos que intentan traer conocimiento a la humanidad son castigados por la divinidad. También en los antiguos textos sumerios encontramos historias de los Anunnaki, deidades que descendieron del cielo y crearon a la humanidad. Los Anunnaki no crearon a los humanos solo para beneficiarlos, sino como una fuerza laboral. Los textos antiguos relatan cómo mantuvieron deliberadamente a los hombres en la ignorancia, usándolos como trabajadores. Sin embargo, una deidad dentro de este esquema se reveló y dio a los humanos el conocimiento, incluyendo la habilidad de pensar críticamente y los secretos de la civilización. Esto resuena como un tema recurrente. El conocimiento representa poder, y el poder es algo que se guarda celosamente. Estas narrativas de conocimiento prohibido frecuentemente incluyen divinidades rebeldes, la serpiente, Prometeo, todas representadas como rebeldes que rompieron las reglas para enseñar a los humanos. Pero, ¿qué si la narrativa común que los pinta como antagonistas fuera falsa? ¿Y si estuvieran tratando de liberarnos de un sistema diseñado para mantenernos ignorantes? Esto plantea la pregunta: ¿quién se beneficia de mantener a la humanidad en la oscuridad? No se detiene aquí. En el libro de Enoc, un texto judío antiguo que fue excluido por la Iglesia, vemos a un grupo de ángeles, conocidos como los vigilantes, que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas. Más importante aún, dieron a la humanidad el conocimiento prohibido,
cómo forjar armas, trabajar los metales e incluso los secretos de las estrellas y la moneda. Por esto fueron severamente castigados por Dios. Sin embargo, el problema no era tanto el conocimiento mismo, sino el hecho de que este conocimiento dio a los humanos la habilidad de desafiar la autoridad divina. En otras palabras, los hizo menos controlables. Podemos observar este patrón a lo largo de la historia. El conocimiento siempre ha sido percibido como peligroso por aquellos en el poder. Piensa en los Médici, cuando la Iglesia limitó el acceso a la educación, manteniendo a la mayoría de la población analfabeta, porque controlando el conocimiento se controla el poder, se controla la narrativa. Esto es exactamente lo que sucede en las historias antiguas. Las divinidades o cualquier autoridad superior en juego no protegieron a los humanos del conocimiento por su propio bien, sino para mantener control sobre ellos. Las implicaciones de esto son vastas. Si el conocimiento nos ha sido deliberadamente quitado, ¿qué más no sabemos? ¿Qué secretos han sido ocultados a lo largo de la historia humana? ¿Y qué significa que muchas de las historias más antiguas apunten a un ejercicio deliberado para controlar lo que podemos aprender? No constituye únicamente mitología, es un patrón para entender el mundo en el que vivimos hoy, desde las doctrinas religiosas. Pero antes de revelarte el conocimiento más poderoso que han intentado ocultarnos, déjame contarte sobre una revelación que transformó todo lo que creías saber sobre la realidad. Hasta los sistemas políticos, las normas sociales, siempre nos han comunicado que cierto conocimiento resulta demasiado peligroso, demasiado prohibido. Pero, ¿quién decide que está prohibido? ¿Y por qué? Hemos sido condicionados a percibir la creación como un evento maravilloso y ordenado, donde Dios habla y todo se manifiesta. Pero cuando examinamos los detalles, descubrimos que la historia de la creación, tanto en la Biblia como en muchos otros textos antiguos, no comienza en perfecto orden, sino en caos. Y ese caos constituye una parte fundamental de la historia, frecuentemente minimizada o peor aún, ignorada. A través de varias culturas, el concepto de creación nunca ha sido visto como un proceso silencioso y ordenado, sino más bien como el resultado de deidades luchando contra las fuerzas del caos para establecer control. Esta visión no se ha perdido, ha evolucionado. En la física moderna encontramos conceptos como la entropía, que ilustran la tendencia intrínseca de los sistemas a proceder hacia el desorden. Parece que el universo está continuamente luchando contra el caos. Las estrellas, por ejemplo, se forman del colapso de nubes de gas y finalmente terminan su existencia en supernovas, esparciendo elementos caóticos en el espacio. Los agujeros negros absorben todo a su alrededor. A nivel cósmico, presenciamos una eterna pugna entre orden y desorden, un reflejo de los mitos antiguos. Enfocándonos en el relato bíblico, observamos que en Génesis, Dios no hace desaparecer el caos, sino que lo domina. Después de la creación del mundo, las aguas son empujadas a los confines. Los mares y océanos están limitados, pero continúan existiendo. Profundizando en la lectura de la Biblia, resulta evidente que el tema del caos, especialmente el caos acuático, es recurrente. La historia de Noé y el diluvio universal, otra manifestación del caos. El Mar Rojo. Dios divide las aguas, dominando el caos para salvar a su pueblo. Incluso en Apocalipsis, cuando se describen los nuevos cielos y la nueva tierra, se dice que ya no habrá mar, porque el agua, en muchas narrativas, simboliza el caos. Constituye algo que Dios debe mantener bajo control. En el acto final de la creación, el caos es definitivamente contenido. Podría creerse que el universo nació de un acto único y pacífico de voluntad divina. Pero, ¿qué tal si la creación hubiera sido, en cambio, el resultado de una batalla cósmica,
un conflicto entre fuerzas colosales que remodelaron la realidad antes de que el mundo como lo conocemos pudiera tomar forma. Esa constituye exactamente la creencia de muchas culturas antiguas. De hecho, en numerosos mitos, la creación emerge no de la armonía, sino del poder, el conflicto y la dominación definitiva del caos. Este punto de vista transforma radicalmente nuestra percepción de la existencia. Tomemos, por ejemplo, el Enuma Elish, uno de los mitos de creación más antiguos, originario de la antigua Mesopotamia, anterior a la Biblia por siglos. En este relato no encontramos a un dios pacífico moviendo las aguas. Hay en cambio dos deidades primordiales, Apsu y Tiamat, símbolos de aguas frescas y aguas saladas, del caos y el abismo. Estas fuerzas no eran pasivas, eran dinámicas, interactuando entre sí y dando origen a los dioses mismos. Pronto, sin embargo, estalla un conflicto. Tiamat, la diosa de las aguas saladas y abismales, se revela. La creación, ya sea que hablemos del universo, de las sociedades o del camino personal de crecimiento, nunca ocurre sin lucha, nunca constituye un proceso lineal y simple. En cada acto de creación siempre hay un desafío que superar, una entidad caótica que domar. Y quizás esta es la percepción más profunda que los mitos antiguos intentan transmitirnos. Si la creación surge de acciones violentas, del conflicto, significa que el caos está siempre presente, esperando reclamar lo que le fue quitado. Muchos de estos relatos antiguos nos comunican exactamente esto. Afirman que aunque las fuerzas del orden puedan haber ganado temporalmente la guerra, el caos está lejos de ser derrotado. Los dioses no aniquilaron el caos, simplemente lo confinaron. Persiste en los márgenes de la realidad, aguardando una nueva oportunidad para emerger. ¿No constituye exactamente esa la situación del mundo, incluso hoy? A pesar de milenios de civilización, aún residimos en un equilibrio precario con el caos. Catástrofes naturales, conflictos, crisis sociales, todos constituyen recordatorios de que el caos nunca se encuentra demasiado distante. No ha desaparecido, únicamente está al acecho. Y aquí surge una interrogante que desafía todas nuestras convicciones sobre la creación. ¿Es Yahvé, el Dios de la Biblia, verdaderamente el creador último? Para numerosos individuos, la respuesta es negativa. Las Escrituras describen a Yahvé como el Todopoderoso, el creador omnisciente del cosmos. Pero, ¿qué tal si te comunicara que algunos textos ancestrales y tradiciones esotéricas presentan un panorama mucho más complejo? En estos escritos, Yahvé no constituye el Todopoderoso. Más bien, es descrito como un demiurgo, un creador menor que ha moldeado el mundo material, pero que no representa la fuerza suprema detrás de todo. Por ejemplo, el término demiurgo proviene de la filosofía griega ancestral y significa artesano o artífice. En los diálogos de Platón, el demiurgo constituye el creador del mundo físico, pero no es perfecto. No ha creado desde la nada y no ha creado un mundo ideal, sino que ha moldeado el mundo material en el que habitamos, un mundo repleto de imperfecciones, sufrimiento y caos. ¿Suena familiar? Debería, porque esta constituye una noción presente en algunos textos gnósticos que cuestionan si el Dios de la Biblia es verdaderamente la autoridad suprema o simplemente el creador de una realidad material, no el Dios último. De hecho, lo denominan el demiurgo y lo consideran responsable de la condición humana en el mundo material. Según los gnósticos, el Dios verdadero y último existe más allá del universo físico. Espíritu puro, beatitud pura. Yahvé, por contraste, constituye un Dios inferior que creó el mundo material, un mundo repleto de sufrimiento y limitaciones. Aquí está el giro. Yahvé no es consciente de que no constituye el Dios supremo. Se cree a sí mismo como el único.
Por esta razón, en el Antiguo Testamento constantemente demanda lealtad, amor y obediencia. Se cree a sí mismo como el Alfa y la Omega, pero los gnósticos sugieren que está muy distante de la realidad superior. Ahora podrías preguntarte, ¿cómo resulta esto posible? Siempre hemos creído que Yahvé constituía el Dios verdadero y único. Pero estos textos gnósticos ancestrales, como el Apócrifo de Juan o las escrituras de Nag Hammadi, ofrecen una visión completamente diferente. Según ellos, el Dios verdadero y único, frecuentemente denominado el Mónada, existe muy más allá del demiurgo, en un reino de espíritu puro y luz. El demiurgo, por otro lado, constituye una entidad inferior que moldeó el mundo físico, pero lo hizo imperfectamente. Cuando observamos el Antiguo Testamento a través de esta lente, las historias adquieren nuevas dimensiones. Releyendo Génesis, la discusión del demiurgo introduce un nivel de dualidad en la interpretación de la creación que se aparta significativamente de la narrativa judeocristiana tradicional. Este concepto resulta crucial para comprender cómo diferentes culturas y sistemas filosóficos abordan la idea de creación y orden cósmico. En contraste con el concepto monoteísta de un solo Dios omnipotente, el demiurgo sugiere un creador más limitado, menos benevolente, cuya obra resulta imperfecta y ocasionalmente dictatorial. En la filosofía platónica, donde el papel del demiurgo es ampliamente discutido, no constituye un Dios omnipotente, sino un artesano que organiza el cosmos desde el caos preexistente, utilizando formas eternas e inmutables conocidas como eidos. Esta interpretación abre un diálogo sobre la existencia de un reino de formas perfectas que el demiurgo intenta imitar, revelando una brecha entre el mundo ideal y nuestra realidad material e imperfecta. Otra dimensión fascinante aparece en la literatura gnóstica, donde el demiurgo no solo resulta inferior, sino también un ser engañoso, uno que intenta ocultar la verdad del origen de la humanidad y la existencia de un reino espiritual superior. Este engaño constituye un tema central en los textos gnósticos, que perciben el conocimiento gnóstico, gnosis, como la clave para el despertar espiritual y la liberación del alma de las cadenas del mundo material, gobernado por el demiurgo. La figura de Sofía, también presente en la tradición gnóstica, representa la sabiduría divina y frecuentemente es vista como una víctima del demiurgo, atrapada en el mundo material después de descender del plano espiritual. Su historia refleja la lucha humana, simbolizando la búsqueda de restauración y conocimiento que puede liberar tanto a Sofía como a la humanidad de la ilusión y el sufrimiento. Pero antes de revelarte el secreto más impactante que estos textos antiguos revelan sobre nuestra verdadera naturaleza, necesito contarte algo que cambiará para siempre tu perspectiva sobre la realidad. Este enfoque dualista también se refleja en las tradiciones orientales, especialmente en el hinduismo y budismo, donde la ilusión, Maya, desempeña un papel similar al del mundo material, gobernado por el demiurgo. En estas tradiciones, el mundo sensorial es percibido como una trampa que distrae a las almas de la verdadera comprensión y unión con lo divino, y el conocimiento espiritual, vidya, resulta necesario para alcanzar la liberación, moksha. Desde una perspectiva más contemporánea, la discusión sobre el demiurgo y la creación material posee implicaciones en debates éticos y metafísicos modernos, como el problema del mal y el sufrimiento. Si el creador del mundo resulta imperfecto o incluso malevolente, ¿cómo se justifica la existencia del sufrimiento y el mal en el mundo? Este debate hace eco a los desafíos de la teodicea en la filosofía de la religión, que buscan reconciliar la existencia de un Dios benevolente con la realidad del mal. La relevancia del demiurgo y la gnosis en la cultura moderna
puede observarse en cómo estos conceptos influyen el arte, la literatura y el cine, donde las narrativas frecuentemente exploran temas de rebelión contra sistemas opresivos y la búsqueda de verdad oculta. Esto se refleja en historias distópicas, donde los personajes deben descubrir verdades ocultas detrás de las fachadas construidas por aquellos en el poder para controlar o engañar a las poblaciones. En última instancia, la figura del demiurgo desafía nuestra comprensión de autoridad y autenticidad en narrativas espirituales. Nos obliga a preguntar: ¿quién define la verdad y la realidad en nuestras propias vidas? ¿Es una entidad superior, una fuerza cósmica o nosotros mismos a través de nuestra propia comprensión y experiencia? Este cuestionamiento resulta fundamental para cualquier búsqueda espiritual o filosófica, trayendo al primer plano la importancia del autoconocimiento y la introspección en la búsqueda de significado y verdad. El Antiguo Testamento constituye un tesoro de relatos, leyes, profecías y poesía que forman el fundamento de la fe judeo-cristiana. Estas escrituras sagradas narran la historia del pueblo de Dios, desde la creación del cosmos hasta el período previo al nacimiento de Jesucristo. Mientras nos sumergimos en estas páginas, somos invitados a comprender la profundidad de la relación entre Dios y la humanidad, explorando temas como creación, pecado, redención y pacto. Estas narrativas no constituyen meramente cuentos ancestrales. Poseen una relevancia atemporal que continúa impactando las vidas de las personas hoy. Nos muestran cómo Dios se reveló de varias maneras, guiando, corrigiendo y redimiendo a su pueblo a través de los siglos. Cada libro, cada capítulo, cada versículo constituye un testimonio de la fidelidad y paciencia de Dios con la humanidad. El Antiguo Testamento comienza con la historia de la creación, un relato poderoso que introduce a Dios como el Creador soberano. Luego narra la caída del hombre y la separación resultante de Dios, pero también revela el plan redentor de Dios, que comienza a desplegarse a través de pactos establecidos con figuras clave como Noé, Abraham, Moisés y David. Estos pactos demuestran la promesa de Dios de restaurar la relación quebrantada entre Él mismo y la humanidad. Las Escrituras también están repletas de profecías que apuntan a un futuro Mesías, alguien que vendría a redimir al pueblo de Dios de una vez por todas. Profetas como Isaías y Jeremías fueron portadores de estos mensajes de esperanza, preparando el camino para la venida de Cristo. Así, el Antiguo Testamento resulta esencial no solo para comprender la historia de Israel, sino también para comprender la plenitud del plan de Dios para la salvación. Por tanto, embarcarse en el estudio del Antiguo Testamento no constituye solo un ejercicio histórico o literario, es un viaje espiritual. Mientras exploramos estos textos ancestrales, somos desafiados a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y a responder a su llamado en nuestras vidas. Prepárate para un viaje fascinante a través de las páginas sagradas, donde cada capítulo revela la majestuosidad y misericordia del Creador. Pero antes de continuar con los detalles, comparte este estudio con alguien que valoras, ya sea vía WhatsApp, Facebook o Telegram. Nuestra misión principal como creyentes consiste en difundir la palabra del Señor a tantas personas como sea posible. Bendito sea quien comparte la palabra de Dios, porque la luz del Señor resplandece en su corazón. Si disfrutas este tipo de estudio, deja un comentario abajo diciendo «Deseo más», para que sepa que debo continuar subiendo nuevos videos. Antes de que el tiempo comenzara, antes de que algo existiera, habitaba Dios. Él constituye el ser eterno, sin principio ni fin, el alfa y la omega. Diferente de todo lo que conocemos, Dios no fue creado. Él constituye el creador de todas las cosas. Su existencia
representa un misterio que trasciende la comprensión humana, y esta eternidad constituye un atributo exclusivo que define su naturaleza divina. El concepto de un creador eterno resulta fundamental para la fe judeo-cristiana. Establece la soberanía de Dios sobre toda la creación y enfatiza su autoridad suprema. Dios no está sujeto al tiempo o limitaciones físicas. Él constituye el Señor de todo lo que existe. Esto significa que el universo y todo dentro de él está bajo su control, y nada acontece fuera de su voluntad. En Génesis, el primer libro de la Biblia, encontramos la narrativa de la creación, que comienza con las palabras poderosas. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Este versículo no solo abre la historia bíblica, sino que también establece el fundamento de toda realidad. El acto de creación constituye una demostración magnífica del poder divino y la creatividad, donde Dios habla y el universo cobra existencia. La eternidad de Dios constituye una verdad consoladora e inspiradora. Significa que Él está más allá de nuestras circunstancias temporales y su perspectiva resulta infinita. Podemos confiar en su plan, sabiendo que Él percibe el principio y el fin de todas las cosas. Su sabiduría y propósitos son perfectos y somos llamados a confiar en Él, incluso cuando no comprendemos completamente sus acciones. Por tanto, mientras contemplamos la eternidad de Dios, somos atraídos a la adoración y reverencia. Nos recuerda nuestra propia finitud y dependencia del Creador. Dios, el Eterno, nos llama a conocerlo y a tener una relación con Él, un privilegio inmenso ofrecido a todos los que buscan su rostro. Este constituye el fundamento sobre el cual se construye toda la narrativa bíblica y el punto de partida de nuestro viaje a través del Antiguo Testamento. La narrativa de la creación encontrada en los capítulos iniciales de Génesis constituye una de las historias más conocidas y fascinantes de la Biblia. En 6 días, Dios creó todo lo que existe, desde la luz hasta los seres vivientes. Cada día de la creación constituye una demostración del poder divino y orden, culminando en la creación del hombre y la mujer. En el primer día, Dios dijo: «Hágase la luz», y fue la luz. Separó la luz de las tinieblas, llamando a la luz día y a las tinieblas noche. Este acto inicial no solo constituyó la creación de luz física, sino también la introducción del orden en el caos primordial. La luz frecuentemente se asocia con la presencia de Dios y la revelación de la verdad, marcando el comienzo de la transformación del universo. En los días siguientes, Dios creó el firmamento, separando las aguas de arriba de las aguas de abajo, y formó la tierra seca, llamándola tierra, y las aguas reunidas mares. También hizo que creciera toda clase de vegetación. Cada uno de estos actos fue realizado por la palabra de Dios, mostrando que su voz constituye la fuerza creativa que da forma y función al cosmos. La tierra se convirtió en un lugar habitable, preparado para sustentar la vida. En el 4º y 5º días, Dios creó los cuerpos celestiales, el sol, la luna y las estrellas, para gobernar el día y la noche y para marcar los tiempos y las estaciones. Luego llenó los mares y los cielos con criaturas vivientes, desde peces y grandes criaturas marinas hasta aves volando sobre la tierra. Cada nueva creación fue declarada buena por Dios, reflejando su perfección y la armonía de su diseño. En el 6º día, Dios creó los animales terrestres y finalmente la humanidad. Adán fue formado del polvo de la tierra y Dios sopló en sus fosas nasales aliento de vida. Eva fue creada de una de las costillas de Adán para ser su compañera. Juntos fueron bendecidos y recibieron el mandato de ser fructíferos, multiplicarse y tener dominio sobre la tierra. Con la creación de la humanidad, Dios vio todo lo que había hecho y declaró que era muy bueno. La creación en 6 días no constituye solo una secuencia de eventos.
es una declaración del orden divino y propósito. Cada día de la creación revela un aspecto del carácter de Dios, su sabiduría, poder y bondad. Al final del sexto día, el universo estaba completo, lleno de vida y belleza, reflejando la gloria del Creador. Este relato nos llama a reconocer la majestuosidad de Dios y a vivir en armonía con el mundo que Él creó. La culminación de la obra creativa de Dios fue la formación del hombre y la mujer. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, significando que poseían cualidades únicas que reflejaban el carácter divino. Esta creación especial destaca la dignidad y valor intrínseco de la humanidad, distinguiéndola de todas las otras criaturas. Adán fue creado primero, formado del polvo del suelo. Dios sopló en sus fosas nasales aliento de vida y se convirtió en un ser viviente. Este acto de dar vida a Adán constituyó un gesto íntimo y personal, mostrando el profundo cuidado de Dios por su creación. Adán fue colocado en el jardín del Edén, un lugar de belleza y abundancia para cultivarlo y guardarlo. Se le dio autoridad sobre todos los seres vivientes, indicando el papel de liderazgo y mayordomía de la humanidad. Eva fue creada para ser compañera de Adán. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, así que hizo que Adán cayera en un sueño profundo y de su costilla formó a Eva. Y fue presentada a Adán, quien la reconoció como hueso de mis huesos y carne de mi carne. Juntos reflejaron la imagen de Dios de manera complementaria, representando unidad y diversidad dentro de la humanidad. El jardín del Edén constituía un paraíso, donde Adán y Eva vivían en perfecta comunión con Dios y entre sí. Tenían todo lo que necesitaban para una vida plena y feliz. En el centro del jardín había dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dio a Adán y Eva la libertad de comer de todo árbol, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, estableciendo un límite que requería obediencia y confianza. La creación de Adán y Eva y su vida en el Edén ejemplifican el plan original de Dios para la humanidad: vivir en armonía con Él, con la creación y entre sí. Constituía un estado de inocencia y pureza. Era el escenario perfecto para el desarrollo de la relación divino-humana. Sin embargo, esa armonía inicial sería trágicamente interrumpida por la desobediencia. Pero la historia de redención de Dios apenas comenzaba a desplegarse. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén tomó un giro trágico cuando desobedecieron el único mandato de Dios. La serpiente, descrita como más astuta que todos los animales salvajes, cuestionó la palabra de Dios y sedujo a Eva para que comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán, a su vez, también comió del fruto ofrecido por Eva. Este acto de desobediencia se conoce como el pecado original. Hermanos y hermanas míos, estamos habitando en los días finales sobre esta tierra. Deseo enfatizar que todas las profecías se están cumpliendo y el momento del fin se aproxima. Permíteme preguntarte, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí liberar para ti mi libro digital, Senderos de Revelación, descifrando la Biblia completamente, exclusivo de nuestro canal. Ya ha asistido a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para este momento descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No desperdicies tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo que resulta crucial actuar ahora para asegurar el acceso a este contenido poderoso. Hazlo ahora, antes de que se agoten las copias. La serpiente engañó a Eva, sugiriendo que comer el fruto prohibido les otorgaría conocimiento igual al de Dios. Eva
viendo que el fruto era atractivo y deseable para obtener sabiduría, cedió a la tentación. Después de comer el fruto, Adán y Eva inmediatamente se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza. Intentaron cubrirse con hojas de higuera. Este despertar a su vulnerabilidad marcó la pérdida de inocencia y la entrada del pecado al mundo. Cuando Dios confrontó a Adán y Eva, intentaron culpar a otros. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Sin embargo, Dios pronunció juicio sobre todos los involucrados. La serpiente fue maldecida a arrastrarse sobre su vientre y ser el enemigo eterno de la humanidad. Eva fue condenada a sufrir dolor en el parto y a vivir bajo la autoridad de su esposo. Adán fue sentenciado a trabajar la tierra para su alimento, y la muerte se convirtió en la realidad inevitable para ambos. A pesar de la gravedad de su pecado y sus consecuencias, Dios mostró misericordia. Hizo vestimentas de piel para Adán y Eva, cubriendo su desnudez y vergüenza. Más importante aún, Dios prometió que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, una profecía que apunta a la futura redención a través de Jesucristo. Así, incluso en el juicio, había una promesa de esperanza y restauración. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén marcó el comienzo de una nueva realidad para la humanidad, una vida marcada por el pecado, el sufrimiento y la separación de Dios. Sin embargo, la historia del Antiguo Testamento revela el esfuerzo continuo de Dios para redimir a su pueblo y restaurar la creación. La caída no constituyó el final, fue el comienzo de un viaje redentor que culminaría en la venida del Mesías prometido. La desobediencia de Adán y Eva trajo consecuencias devastadoras, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Desde el momento en que comieron el fruto prohibido, la armonía que existía en el jardín del Edén se fragmentó. Mientras contemplamos estos misterios ancestrales que han sido velados durante milenios, surge una pregunta fundamental que sacude los cimientos de todo lo que creíamos saber. ¿Y si toda la historia que nos han narrado constituye únicamente la superficie de una realidad infinitamente más compleja y extraordinaria? Los textos que hemos explorado hoy no representan simplemente curiosidades históricas o especulaciones teológicas. Constituyen ventanas hacia una comprensión del cosmos que desafía cada premisa que la humanidad ha aceptado como verdad absoluta. Desde los preadámicos hasta las civilizaciones perdidas, desde los seres de luz hasta los demiurgos, cada revelación nos acerca más a una conclusión ineludible. Somos mucho más de lo que nos han enseñado a creer. La supresión deliberada de estos conocimientos a lo largo de la historia no ha sido accidental. Ha sido una estrategia meticulosamente orquestada para mantener a la humanidad en un estado de dependencia espiritual e intelectual. Aquellos que han ostentado el poder han comprendido que el conocimiento verdadero libera y la liberación amenaza el control. Por eso, vemos el mismo patrón repetirse una y otra vez. Prometeo castigado por traer el fuego, los vigilantes condenados por enseñar a la humanidad, la serpiente vilipendiada por ofrecer la sabiduría. En cada caso, la narrativa oficial pinta como villanos a quienes intentaron iluminar a la especie humana. Hoy, mientras nos encontramos en el umbral de una nueva era de despertar, estos antiguos misterios resurgen con una urgencia profética. Las señales están por todas partes, desde los descubrimientos arqueológicos que desafían nuestras cronologías establecidas hasta los avances en física cuántica que confirman lo que los místicos ancestrales ya sabían sobre la naturaleza maleable de la realidad. La verdad ya no puede ser contenida, y aquellos que están preparados para recibirla se convertirán en los heraldos de una nueva comprensión que transformará para siempre el destino de la humanidad. Existieron dos seres extraordinarios que marcaron el alba de la existencia humana:
el verdadero punto de partida de nuestra especie. La crónica de estos ancestros primigenios va mucho más allá de un simple relato sobre un Edén perdido. Constituye una saga épica de elecciones monumentales cuyas ondas sísmicas han atravesado la eternidad misma. Aunque dominamos perfectamente la leyenda del fruto maldito, la catástrofe original y su destierro definitivo del reino celestial, persiste una incógnita que ha desafiado a los eruditos durante milenios. ¿Cuál fue exactamente la naturaleza del final terrenal de estos primeros mortales? ¿Qué secretos guardaron sus últimas horas en este plano de existencia? Concibe la magnitud extraordinaria de semejante experiencia vital. Respirar durante casi 10 siglos completos, contemplar el amanecer de las primeras sociedades humanas, ser espectador del florecimiento de tu propia estirpe y observar cómo una decisión única reconfiguró el destino universal de nuestra especie para toda la eternidad. ¿Qué visiones cruzaron sus mentes ancestrales durante esos instantes postrimeros? ¿Qué sensaciones inundaron sus espíritus milenarios? ¿Qué palabras brotaron de sus labios mientras se despedían de este mundo? ¿Acaso sus almas se sumergieron en océanos de melancolía infinita? ¿O quizás una chispa luminosa de esperanza brilló en sus corazones mientras se aferraban a la promesa celestial de un libertador venidero? Hoy nos lanzaremos a una expedición sin precedentes a través de manuscritos hebreos antiquísimos, revelaciones arqueológicas revolucionarias y vaticinios sagrados para ensamblar el episodio conclusivo de estas existencias legendarias. Te revelaremos la crónica jamás narrada de su deterioro progresivo, la nostalgia desgarradora por su reino perdido y la fe inquebrantable que legaron a todas las generaciones futuras. Si te sientes preparado para exhumar misterios enterrados durante milenios enteros y caminar junto a estos ancestros primordiales mientras transitan por sus jornadas finales, acompáñanos hasta el desenlace. Las revelaciones monumentales y los descubrimientos transformadores que te esperan superarán todas tus expectativas. Antes de emprender esta travesía épica, recuerda activar el botón de aprobación, unirte a nuestra comunidad para más exploraciones profundas del legado bíblico y difundir esta narrativa entre tus círculos más cercanos. Compártenos tus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Cuáles imaginas que fueron los destinos de estos primeros mortales tras abandonar su paraíso original? Tu participación alimenta nuestra pasión por desentrañar estos enigmas fascinantes. Iniciemos ahora este viaje hacia los orígenes absolutos y descubramos las verdades ocultas sobre los momentos culminantes de estos seres legendarios. La narrativa de nuestra especie se origina en un santuario divino conocido como el Jardín Primordial, un reino celestial saturado de vegetación que cautivaba todos los sentidos y proporcionaba sustento celestial. En este escenario de perfección absoluta, el Todopoderoso estableció para el primer mortal un precepto fundamental, pero sencillo. Las escrituras ancestrales nos relatan: posees libertad ilimitada para consumir de cualquier vegetación del santuario, mas del árbol del conocimiento supremo jamás deberás alimentarte, pues el día que lo hagas, inevitablemente perecerás. Esta declaración divina constituye el primer momento en los textos sagrados donde emerge el concepto de la extinción. Pero, ¿a qué clase de extinción aludía exactamente el Creador? ¿Se refería a una extinción corporal instantánea o existía algo considerablemente más trascendental en juego? Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más.
Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Para captar integralmente la magnitud de esta advertencia celestial, debemos analizar el vocablo hebreo primigenio empleado, mot. En la lengua hebrea, mot no se restringe simplemente al término de la existencia. Simboliza fractura, división, ruptura. Este término posee estratos múltiples de interpretación, insinuando tanto aspectos corporales como dimensiones espirituales. Los estudiosos teológicos sostienen que cuando el divino proclamó «inevitablemente perecerás», estaba vaticinando dos modalidades distintas de extinción. Modalidad primera, la extinción del alma. La repercusión inmediata de la transgresión. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Fue una conexión fragmentada con el Creador. En el instante exacto cuando estos primeros mortales eligieron consumir la vegetación prohibida, experimentaron una extinción espiritual, una división del manantial divino de la existencia. Esto se manifiesta vívidamente en los textos sagrados, donde contemplamos a estos ancestros refugiándose del Todopoderoso entre la vegetación del santuario. Su impulso de ocultarse simboliza la pérdida de pureza y el inicio del alejamiento de su Hacedor. Modalidad segunda, la extinción corporal. Aunque sus formas físicas no expiraron inmediatamente, el mecanismo de degeneración biológica se activó. Previo a la transgresión, poseían acceso al árbol de la existencia perpetua, emblema de la inmortalidad. Una vez que transgredieron, el acceso a esta vegetación sagrada fue cercenado y sus organismos iniciaron el proceso gradual pero inexorable del envejecimiento y la muerte definitiva. Examinemos minuciosamente la realidad de estos primeros mortales fuera del reino celestial. Posterior a la transgresión, fueron exiliados del santuario primordial. Los textos ancestrales narran: entonces el soberano divino los desterró del jardín celestial para que laboraran la tierra de la cual habían sido moldeados. Tras expulsar al mortal, estableció al oriente del jardín primordial seres angelicales y una hoja flamígera que rotaba omnidireccionalmente para custodiar la ruta hacia el árbol de la existencia perpetua. Este destierro superaba el mero exilio físico. Simbolizaba una ruptura definitiva de la comunicación directa que anteriormente mantenían con su Hacedor. Los guardianes angelicales y la hoja ígnea no constituían simplemente obstáculos. Representaban una declaración inequívoca de que la humanidad ya no podía retornar al estado de perfección que había perdido. Visualiza el trauma emocional devastador que estos ancestros debieron soportar mientras se distanciaban del único refugio que habían habitado en toda su existencia. El jardín primordial era un territorio de hermosura incomparable, prosperidad sin límites y serenidad absoluta. Habían habitado en una dimensión donde cada necesidad se satisfacía sin esfuerzo alguno. Ahora confrontaban una realidad completamente transformada, repleta de incertidumbre, sufrimiento y la presencia amenazadora de la extinción.
Su nueva realidad se caracterizó por el trabajo extenuante y las adversidades perpetuas. Los escritos sagrados revelan las repercusiones de su transgresión. Maldecida será la tierra por tu transgresión. Con fatiga extrema extraerás de ella el sustento durante todos los días de tu existencia. Te generará espinas y malezas y consumirás la vegetación silvestre. Con el sudor de tu rostro ingerirás el alimento hasta que retornes a la tierra, pues de ella fuiste moldeado, porque polvo eres y al polvo regresarás. Este pasaje sugiere una metamorfosis completa del planeta mismo. El suelo, anteriormente fértil y rebosante de vitalidad, ahora estaba maldecido. Las espinas y malezas comenzaron a proliferar, simbolizando la resistencia y confrontación que estos ancestros enfrentarían en sus esfuerzos por subsistir. ¿Cómo era verdaderamente la realidad para estos primeros mortales fuera del santuario? La evidencia arqueológica de los asentamientos humanos primitivos en la región mesopotámica, frecuentemente vinculada con la ubicación del reino celestial, ilustra un panorama de un mundo desafiante y frecuentemente implacable. Confrontaciones ambientales. La tierra próspera que anteriormente sostuvo vegetación abundante se tornó ardua de cultivar. Los arqueólogos han descubierto evidencia de sistemas de irrigación primitivos, una indicación de que los humanos tuvieron que laborar intensamente para extraer agua de los ríos y mantener sus cultivos. La lucha por cultivar alimentos y la impredecibilidad del clima podrían haber sido repercusiones directas de la maldición sobre la tierra. Los registros mesopotámicos primitivos, como la épica de Gilgamesh, también relatan sequías devastadoras y catástrofes naturales, reflejando la descripción bíblica de una tierra maldecida. El peso de la enfermedad y la mortalidad. Antes de la transgresión no existía dolencia ni extinción en el santuario, pero después de su destierro, estos ancestros habrían confrontado la realidad brutal del envejecimiento, la enfermedad y la mortalidad. La transición de la salud perfecta a un estado de vulnerabilidad habría sido dramática. Los restos humanos antiguos de este período muestran evidencia de desnutrición, artritis y diversas dolencias, resaltando el costo físico de la existencia posterior al santuario. Innovación humana primitiva y confrontación. El relato bíblico del trabajo arduo de estos ancestros está respaldado por hallazgos arqueológicos que muestran el desarrollo temprano de instrumentos y técnicas agrícolas. Herramientas de piedra, fragmentos de cerámica y evidencia de prácticas agrícolas primitivas revelan a un pueblo que se esforzaba por adaptarse a su nuevo entorno. Transitaron de recolectar frutos en el paraíso a convertirse en pioneros de la agricultura y la supervivencia. Las adversidades que estos primeros mortales enfrentaron fuera del santuario no eran únicamente físicas, eran profundamente espirituales. Su destierro del reino celestial era un recordatorio cotidiano de su transgresión y la conexión perdida con el divino. Sin embargo, incluso en este nuevo mundo hostil había destellos de esperanza. El Todopoderoso no los abandonó completamente, les proporcionó vestimentas, una señal de su cuidado continuo a pesar de su transgresión. Pero antes de revelarte cómo confrontaron sus primeras pérdidas familiares devastadoras, debo explicarte por qué la llegada de su descendencia transformó todo su universo. La existencia fuera del reino celestial era desafiante, pero estos ancestros primordiales descubrieron un nuevo propósito en su clan en expansión. Las escrituras nos relatan que procrearon numerosos vástagos, aunque específicamente destaca a dos de sus primeros descendientes, los hermanos que representarían caminos opuestos del destino humano. En los textos sagrados leemos: el primer mortal se unió a su compañera y ella concibió y dio a luz al primogénito. Declaró: con la asistencia del Señor he traído un varón al mundo.
Posteriormente, dio a luz a su hermano. Este momento marcó el primer alumbramiento humano, una señal de esperanza y continuación de la promesa divina de que la primera mujer se convertiría en ancestra de todos los vivientes. Sin embargo, el gozo de la paternidad pronto se transformaría en agonía cuando las repercusiones devastadoras de la transgresión se manifestaron en las vidas de su descendencia. Estos hermanos representan los dos primeros senderos distintos que tomaría la humanidad, la agricultura y el pastoreo. El primogénito se convirtió en cultivador, laborando la tierra maldecida y confrontando las espinas y malezas. Su hermano menor eligió ser pastor, cuidando rebaños y dependiendo de la abundancia natural de la tierra. Estas profesiones reflejan la nueva realidad fuera del reino celestial. El trabajo intenso y el esfuerzo laborioso se volvieron esenciales para la supervivencia. En los textos sagrados presenciamos el primer acto registrado de adoración. Al transcurrir el tiempo, el primogénito trajo al Señor una ofrenda de los frutos de la tierra. También su hermano trajo una ofrenda, las mejores porciones de los primogénitos de su rebaño. El Señor contempló con favor al hermano menor y su ofrenda, pero no contempló con favor al primogénito y su ofrenda. Este momento fue crucial. No se trataba meramente del tipo de ofrenda, sino del corazón detrás de ella. El sacrificio del hermano menor fue realizado con fe y devoción, ofreciendo al divino lo mejor de lo que poseía. La ofrenda del primogénito, sin embargo, fue presentada con una actitud diferente, quizás de obligación más que de amor. Los escritos confirman esto declarando: por la fe, el hermano menor ofreció al Todopoderoso un sacrificio superior al del primogénito. Por la fe fue declarado justo. Este favoritismo generó envidia y furia en el corazón del primogénito, preparando el escenario para el primer acto de violencia en la historia humana. Consumido por los celos, el hermano mayor atrajo al menor al campo. Los textos sagrados relatan el momento aterrador. El primogénito dijo a su hermano: «Vamos al campo». Cuando estaban en el campo, el primogénito atacó a su hermano y lo asesinó. Este fue el primer homicidio, la primera vez que la sangre fue derramada por manos humanas. La misma tierra pareció lamentarse en respuesta, como el divino le dijo al asesino: «¿Qué has perpetrado? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Para estos ancestros primordiales, el asesinato de su hijo menor por su propio hermano fue un golpe devastador. Habían presenciado el impacto catastrófico de su propia transgresión, la pérdida de la inocencia, la relación fragmentada con el divino y ahora el horror de la extinción golpeando a su amado vástago. Esta no era solo una tragedia familiar, era un recordatorio brutal de las repercusiones de la transgresión. Demostró cuán vertiginosamente la transgresión escala, transitando de la desobediencia a la envidia y de la envidia a la violencia. Después del homicidio, el asesino temió por su vida, creyendo que otros buscarían venganza. Sin embargo, en un acto de misericordia, el Todopoderoso colocó una marca en el homicida para protegerlo. Los textos establecen: «Pero el Señor le respondió: no será así. Cualquiera que elimine al asesino será vengado 7 veces». Entonces, el Señor puso una señal en el homicida para que no lo eliminara quien lo encontrara. La marca del asesino es tema de mucho debate entre los eruditos. ¿Era una marca física, una señal de protección divina o un gesto simbólico? Independientemente, representa la participación continua del divino en las vidas de la humanidad, incluso mientras se alejaban más de él. A pesar de la tragedia, estos ancestros continuaron procreando. En los textos sagrados conocemos el nacimiento del tercer hijo. El primer mortal volvió a unirse con su compañera, y ella dio a luz un vástago, y lo llamó por un nombre que significa otorgado, diciendo: «El Todopoderoso me ha concedido otro hijo en lugar del asesinado, ya que su hermano lo eliminó».
El nacimiento de este tercer hijo fue un punto de inflexión, una oportunidad para un nuevo comienzo. A través del linaje de este vástago, trazamos la genealogía que eventualmente conduciría al Salvador de la humanidad. De esta manera, el legado de estos ancestros no se definió por sus fracasos, sino por la promesa de redención divina. La crónica de estos primeros mortales frecuentemente se centra en su creación, la transgresión y su destierro del reino celestial. Pero ¿qué aconteció posteriormente? Las Escrituras ofrecen pocos detalles sobre sus existencias cotidianas mientras envejecían, pero podemos reconstruir una narrativa a partir de las pistas proporcionadas en los textos sagrados y de nuestra comprensión del mundo en un que habitaron. Los escritos ancestrales proporcionan una perspectiva breve pero significativa. En total, el primer mortal existió 930 años y expiró. Este único versículo conlleva implicaciones monumentales. El ancestro primordial habitó casi un milenio, un periodo temporal que resulta incomprensible para nosotros en la actualidad. Pero, ¿cómo era la realidad para el primer hombre y la primera mujer mientras observaban sus organismos envejecer lentamente y deteriorarse? Antes de la transgresión, estos ancestros fueron creados para existir eternamente. Poseían acceso al árbol de la existencia perpetua, símbolo de vitalidad infinita. Pero después de transgredir, sus organismos comenzaron a degenerarse. El proceso de envejecimiento fue introducido como repercusión de su desobediencia. En los textos sagrados, el divino le dice al primer mortal: «Con el sudor de tu rostro ingerirás el alimento hasta que retornes a la tierra, pues de ella fuiste moldeado, porque polvo eres y al polvo regresarás». Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Esta maldición marcó el inicio de un deterioro gradual. Cada dolor, cada arruga y cada señal de envejecimiento habría sido un recordatorio de su inmortalidad perdida. La perspectiva hebrea antigua sobre el envejecimiento lo veía como un regreso progresivo a la tierra, una reversión del aliento divino de existencia que el Todopoderoso había dado al primer mortal. Mientras que una existencia de 930 años puede parecer una bendición, también habría estado saturada de melancolía. Imagina la carga emocional que estos ancestros soportaron mientras observaban generación tras generación de sus descendientes luchar con las repercusiones de la transgresión. Experimentaron la angustia de perder a su amado vástago, el dolor del distanciamiento del asesino y la creciente maldad de la humanidad mientras la transgresión cobró su precio en su clan. Los Salmos, escritos siglos después, ofrecen una reflexión sobre la naturaleza efímera de la existencia humana. Los días de nuestra existencia llegan a 70 años, y si tenemos fuerzas, a 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Para estos ancestros, cada año que transcurría era un recordatorio de la perfección que una vez conocieron en el reino celestial y las repercusiones de su elección de desobedecer al Todopoderoso. Estos primeros mortales no solo fueron afectados físicamente por la transgresión, el mundo a su alrededor también se transformó. El suelo, una vez fértil, se volvió árido e indócil. Las espinas y malezas hicieron que la agricultura fuera ardua y las estaciones se volvieron impredecibles.
Los registros humanos primitivos de Mesopotamia describen grandes inundaciones, hambrunas y catástrofes ambientales, eventos que reflejan las adversidades descritas en las escrituras, mientras la humanidad enfrentaba las repercusiones de la transgresión. Este cambio ambiental pudo haber contribuido al deterioro en la salud humana y las expectativas de existencia. Sin la protección del ecosistema perfecto divino y el sustento del árbol de la existencia perpetua, estos ancestros habrían confrontado las realidades brutales de la supervivencia en un mundo transgredido. Mientras el ancestro primordial se aproximaba al final de su existencia, debe haber reflexionado sobre su tiempo en el reino celestial, su relación con el divino y el impacto de sus decisiones. La tradición judía ofrece perspectivas extrabíblicas sobre sus años finales. En estos escritos, el primer mortal es descrito como un hombre saturado de profunda melancolía y arrepentimiento, relatando frecuentemente a sus descendientes sobre el paraíso que habían perdido y la promesa de un libertador futuro. En sus momentos postrimeros, rodeado por su clan, el ancestro primordial habría presenciado el fruto de su labor y las generaciones que habían emergido de él y su compañera. A pesar de sus errores, habían cumplido el mandamiento divino de ser fructíferos y multiplicarse. Su linaje eventualmente conduciría al Salvador de la humanidad, quien vino a redimir lo que se había perdido. Cuando el primer mortal finalmente expiró a la edad de 930 años, marcó el final de una era, el primer capítulo de la historia humana. Su extinción fue un recordatorio del costo de la transgresión, pero también un símbolo de esperanza. La promesa de redención divina a través de un Salvador futuro ya estaba en marcha. La historia del ancestro primordial no se trataba solo de la transgresión, era el comienzo del plan divino para restaurar a la humanidad a su propósito original. Incluso mientras el primer mortal retornaba al polvo, las semillas del plan de salvación divina ya comenzaban a germinar. Según la tradición judía, el ancestro primordial fue sepultado en el mismo lugar donde fue creado, en el suelo mismo del reino celestial, ahora fuera de sus puertas custodiadas. Su entierro marcó un momento de cierre, un regreso a la tierra de la cual fue moldeado. Fue un momento solemne para su clan, pero también llevaba un profundo sentido de esperanza. Sabían que aunque el organismo del ancestro regresó al polvo, su historia estaba lejos de terminar. En los siglos que siguieron, el nombre del primer mortal sería recordado en las genealogías de los fieles. Su legado se llevó hacia adelante a través de las edades como el padre de toda la humanidad. Las escrituras proporcionan escasos detalles sobre los momentos culminantes de la primera mujer. A diferencia del primer mortal, cuya edad y extinción se registran en los textos sagrados, el final de la existencia de la ancestra primordial permanece envuelto en misterio. Sin embargo, podemos inferir mucho de la narrativa y de las tradiciones ancestrales. Es probable que la primera mujer expirara antes que su compañero, como es común en muchos relatos culturales de los primeros humanos. Su existencia, aunque llena de desafíos y melancolía, también estuvo marcada por momentos de alegría y realización. La primera mujer, cuyo nombre significa existencia o viviente, fue la primera hembra y la ancestra de toda la humanidad. Los textos sagrados nos dicen que el primer mortal nombró a su compañera porque sería la madre de todos los vivientes. Este título, otorgado por su compañero, fue profético. A pesar del dolor y la pérdida que experimentaron, la primera mujer vería el cumplimiento de esta profecía mientras su clan crecía y la raza humana se expandía. Pero, ¿qué pudo haber estado transitando por su mente mientras se aproximaba a sus momentos finales? Mientras la ancestra primordial se acercaba al final de su existencia, probablemente pasó mucho tiempo en reflexión.
Debe haber pensado frecuentemente en el reino celestial, un lugar de hermosura inimaginable y serenidad. Era el refugio donde ella y su compañero caminaron con el divino, libres del dolor, la extinción y la melancolía. Sin embargo, también cargaba el peso del recuerdo de su elección fatídica, el momento en que extendió su mano y tomó la vegetación prohibida. Las repercusiones de ese acto singular resonaron a lo largo de toda su existencia. En los textos sagrados, el Todopoderoso pronunció una maldición sobre la primera mujer. Multiplicaré enormemente los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz los vástagos. El dolor del alumbramiento fue un recordatorio constante de su transgresión. Sin embargo, fue a través de este acto mismo, dar a luz descendencia, que cumplió su papel como ancestra de todos los vivientes. Las tradiciones judías y textos extrabíblicos sugieren que la primera mujer lamentó profundamente su participación en la transgresión. Estos escritos describen a la ancestra primordial, pasando gran parte de sus últimos años en oración y arrepentimiento, buscando perdón por la elección que condujo a la humanidad a una existencia de labor y separación del divino. Para la primera mujer, la maternidad fue una experiencia agridulce. Sintió el dolor intenso del alumbramiento, pero también el gozo profundo de sostener a sus vástagos recién nacidos. Cada nacimiento fue un recordatorio de la promesa que el Todopoderoso había hecho, que su descendencia un día derrotaría a la serpiente. Esta profecía dio a la primera mujer un destello de esperanza. A pesar de su papel en la transgresión, sería parte del plan divino para traer redención. Sin embargo, su alegría como madre fue empañada por la tragedia. El asesinato de su vástago menor por su hermano fue un golpe devastador. Fue la primera extinción registrada en la historia humana y debe haber fragmentado el corazón de la primera mujer. Experimentó la agonía de la pérdida de una manera que ningún progenitor antes que ella había conocido. Sin embargo, incluso en su dolor, encontró esperanza en el nacimiento de su tercer hijo. En los textos sagrados, la primera mujer dice: «El Todopoderoso me ha otorgado otro vástago en lugar del asesinado, puesto que su hermano lo eliminó». Esta declaración refleja su fe perdurable. A pesar de la melancolía que cargaba, la ancestra primordial creía en la promesa divina y la continuación de su linaje. Según las tradiciones judías y textos extrabíblicos, los años finales de la primera mujer estuvieron marcados por un arrepentimiento profundo. Estos escritos antiguos, aunque no forman parte del canon bíblico, ofrecen una perspectiva de cómo las comunidades judías tempranas veían el legado de la primera mujer. Describen a la ancestra primordial pasando sus últimas jornadas en oración sincera, pidiendo al Todopoderoso perdón por su papel en la transgresión de la humanidad. En uno de esos relatos se dice que la primera mujer convocó a sus vástagos antes de expirar, instándolos a permanecer fieles al divino y recordar el paraíso que habían perdido. Su mensaje final a su clan fue de esperanza y arrepentimiento, una súplica para que confiaran en el plan de redención divina. Aunque las escrituras no detallan la extinción de la primera mujer, su fallecimiento fue probablemente un momento de profunda melancolía para su compañero y sus vástagos. Sin embargo, su existencia y extinción no se definieron únicamente por su error en el santuario. En cambio, se convirtió en un símbolo tanto de las repercusiones de la transgresión como de la esperanza de redención. La historia de la primera mujer es de gran pérdida, pero también de gran promesa. A través de su descendencia, el plan de salvación divina se puso en marcha. El título de la primera mujer como ancestra de todos los vivientes no es solo un hecho histórico, es una verdad espiritual profunda. A través de ella, cada ser humano traza su linaje.
Su historia nos recuerda las decisiones que tomamos, las repercusiones de la transgresión y la increíble misericordia del Divino. Sus momentos finales, aunque envueltos en misterio, probablemente estuvieron saturados tanto de melancolía por el pasado como de esperanza para el futuro. La existencia de la primera mujer fue un viaje desde el paraíso hasta la realidad brutal del mundo transgredido. Sin embargo, incluso en su deterioro, cargó la promesa de redención, una promesa que finalmente se cumplió a través del Salvador de la humanidad. Su historia no es de desesperación, sino de esperanza, una esperanza que perdura a través de las edades. Al final, la crónica de estos ancestros primordiales no se trata simplemente de su extinción, se trata del comienzo de la confrontación de la humanidad con la transgresión, la esperanza de redención y la promesa de existencia eterna a través del Salvador. Sus momentos finales estuvieron saturados de reflexión, arrepentimiento y un anhelo por el paraíso que una vez conocieron. El legado de estos primeros mortales pervive en cada uno de nosotros. Su historia es nuestra historia, un relato de transgresión y redención, de decisiones y repercusiones, y de la esperanza que encontramos en la gracia infinita del Todopoderoso. Si encontraste esta crónica reveladora, no olvides activar el botón de aprobación, unirte a nuestra comunidad y difundir este contenido. Deja un comentario abajo con tus reflexiones sobre los momentos finales de estos ancestros. ¿Cuáles crees que fueron sus pensamientos postrimeros? Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos desenterrando los misterios de las Escrituras a través de la historia, la arqueología y la profecía. La influencia de la crónica de estos ancestros primordiales trasciende las páginas de las Escrituras sagradas y se infiltra profundamente en las civilizaciones más primitivas del planeta. Desde las tablillas cuneiformes mesopotámicas hasta los jeroglíficos egipcios, descubrimos ecos de esta narrativa primigenia. Los sumerios hablaban de un jardín divino denominado Dilmun, un paraíso donde no existía la dolencia ni la extinción. Los antiguos persas narraban sobre Yima, el primer mortal que perdió su inmortalidad por desobedecer a Ahura Mazda. Estas civilizaciones, separadas por milenios y territorios vastísimos, preservaron en sus memorias colectivas fragmentos de la misma verdad fundamental, que la humanidad una vez habitó en perfección y que algo catastrófico alteró para siempre nuestro destino. Los arqueólogos continúan desenterrando artefactos que sugieren que la búsqueda del paraíso perdido ha sido una constante universal en la experiencia humana, validando la profundidad histórica y espiritual del relato de nuestros primeros progenitores. Incluso las tradiciones orales de tribus amazónicas y aborígenes australianos conservan vestigios de esta memoria ancestral, demostrando que la nostalgia por un estado primordial de perfección está grabada en el ADN mismo de nuestra conciencia colectiva. Según manuscritos apócrifos y tradiciones orales preservadas por comunidades judías medievales, las jornadas finales del primer mortal estuvieron marcadas por un fenómeno extraordinario: lágrimas que brotaban perpetuamente de sus ojos, no por sufrimiento físico, sino por una nostalgia tan profunda que parecía conectarlo místicamente con el reino celestial perdido. Estos relatos describen cómo la primera mujer en sus instantes culminantes experimentó visiones del santuario original, como si el Todopoderoso en su misericordia infinita le permitiera contemplar una vez más la hermosura que había conocido antes de la transgresión. Las tradiciones hablan de un último diálogo entre ambos ancestros, donde se perdonaron mutuamente y reafirmaron su fe en las promesas divinas.
Sus lágrimas finales, según estos textos místicos, fueron recogidas por seres angelicales y preservadas como testimonio de la capacidad humana para el arrepentimiento genuino y la esperanza inquebrantable. Este elemento, aunque no canónico, nos invita a reflexionar sobre la profundidad emocional y espiritual de quienes cargaron sobre sus hombros el peso de haber alterado el curso de toda la creación. Los eruditos cabalísticos sugieren que estas lágrimas contenían la esencia misma de la redención futura, convirtiéndose en semillas espirituales que germinarían milenios después en la forma del Salvador prometido. La extinción de estos ancestros primordiales no representó el final de su influencia, sino el comienzo de un legado que se extendería a través de milenios hasta alcanzar su culminación en la persona del libertador universal. Cada patriarca, cada profeta, cada monarca justo en el linaje davídico llevó consigo la esperanza sembrada en el corazón de nuestros primeros progenitores. Cuando la Virgen de Nazaret dio a luz al Salvador en Belén, se materializó la promesa que había sostenido a la primera mujer en sus momentos más tenebrosos, que su descendencia aplastaría la cabeza de la serpiente. Los padres de la Iglesia primitiva contemplaban en la cruz del Calvario la respuesta definitiva al llanto de estos ancestros en sus lechos de extinción. El apóstol Pablo comprendió esta conexión cósmica cuando escribió sobre Cristo como el último Adán, quien vino a restaurar lo que el primero había perdido. Así, la historia que comenzó con lágrimas de expulsión del paraíso encuentra su resolución en las lágrimas de gozo de quienes, por fe, pueden regresar al hogar celestial que estos ancestros perdieron, pero nunca dejaron de anhelar. Su extinción física fue temporal, su legado espiritual es eterno y su historia continúa escribiéndose en cada alma que encuentra redención a través del Salvador prometido. En el gran tapiz de la historia humana, sus nombres permanecen grabados no como símbolos de fracaso, sino como precursores de la esperanza más grande jamás concedida a la humanidad, la promesa de que el paraíso perdido puede ser recuperado y que la separación del divino puede ser sanada para toda la eternidad. ¿Alguna vez te has preguntado si la historia de Adán es solo una parte de algo mucho más antiguo? Antes de que el primer ser humano respirara, ya había otros, seres enigmáticos, poderosos, que presenciaron la creación con sus propios ojos. Las Escrituras apenas los mencionan como susurros entre líneas, pero hoy vamos a desenterrar ese misterio. Si te atraen los secretos ocultos de la Biblia y los misterios que la historia dejó atrás, quédate hasta el final. Lo que vas a descubrir podría cambiar todo lo que creías saber sobre el origen de la humanidad. La Biblia se abre con una visión majestuosa que ha resonado a través de los milenios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estas palabras han consolado, inspirado y guiado a billones de almas a lo largo de la historia humana. Pero conforme la narrativa se despliega, algo inquietante permanece justo bajo la superficie, esperando ser descubierto por aquellos valientes suficientes para buscar más allá de las interpretaciones superficiales. En el libro de Job, un texto considerablemente más antiguo que el propio Génesis y que contiene sabiduría de civilizaciones perdidas, Dios confronta a Job con una pregunta que resuena a través de los milenios como un eco cósmico. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. La pregunta resuena con una autoridad que trasciende el tiempo mismo, desafiando no solo a Job, sino a toda la humanidad. Detengámonos un momento y permitamos que la magnitud de esta revelación penetre en nuestras mentes. Esta declaración lo cambia absolutamente todo que creíamos saber sobre la secuencia de la creación. Los hijos de Dios ya estaban celebrando antes de que la tierra fuera formada, antes de Adán.
Antes de que la luz fuera separada de las tinieblas en ese primer día glorioso, ellos ya existían, presenciando, participando del júbilo cósmico de la creación, siendo testigos de eventos que ningún humano jamás presenció. Pero ¿quiénes eran exactamente estos seres misteriosos? ¿Y por qué su presencia es prácticamente ignorada en el relato detallado del Génesis? ¿Por qué las escrituras canónicas parecen evitar deliberadamente profundizar en su naturaleza y origen? Los antiguos rabinos del período del Segundo Templo, custodios de tradiciones orales que jamás fueron incluidas en los textos canónicos que conocemos, hoy poseían conocimientos extraordinarios sobre estos seres. Según el Midrash Rabbah, una colección de interpretaciones rabínicas ancestrales, estos hijos de Dios no eran simplemente observadores pasivos de la creación. Tenían nombres específicos que resonaban con poder cósmico, jerarquías celestiales cuidadosamente establecidas y funciones definidas dentro del orden divino. El rabino Shimon Bar Yochai, reconocido maestro de la cábala primitiva y guardián de secretos místicos profundos, enseñaba en círculos selectos que existían 7 príncipes del rostro, seres de luz pura que gobernaban diferentes aspectos de la creación antes de que el mundo material tuviera siquiera existencia. Cada uno de estos príncipes portaba un fragmento sagrado del nombre divino inefable, y su armonía perfecta mantenía el equilibrio cósmico que permitía que la existencia misma continuara. Tablillas cuneiformes descubiertas en las antiguas ciudades de Ugarit y Mari, testigos silenciosos de civilizaciones que precedieron a Abraham, hablan de los Ben Ilm, literalmente hijos de los dioses, que aparecen en contextos temporales muy anteriores al patriarca hebreo. Estos textos milenarios describen asambleas celestiales donde estos seres debatían el destino de civilizaciones enteras, tomando decisiones que afectarían el curso de la historia humana. Más perturbador aún resulta el descubrimiento de inscripciones encontradas en Khirbet el-Kom, cuidadosamente fechadas en el siglo VIII a.C., que mencionan específicamente los benditos de Yahvé y su Asherá y sus huestes celestiales. Esto sugiere que el conocimiento sobre estos seres era considerablemente más amplio y detallado de lo que los textos bíblicos canónicos nos permiten vislumbrar, como si hubiera existido una tradición más rica que fue deliberadamente condensada o incluso censurada. Mientras que Génesis presenta una creación estructurada paso a paso, con cada día trayendo nuevos elementos al universo en un orden perfecto, Job abre una ventana oculta hacia un reino anterior, sugiriendo la existencia de testigos celestiales que poseían presencia real, conciencia activa, incluso propósito divino específico en el gran plan cósmico. Estos no son metáforas poéticas ni símbolos abstractos diseñados para enseñar lecciones morales simples. El término hebreo utilizado con precisión, Bene Elohim, no se refiere jamás a seres humanos en su contexto original. Se refiere específicamente a seres de origen divino, entidades que comparten la naturaleza misma de Elohim, participando de su esencia de maneras que trascienden la comprensión humana ordinaria. Los samaritanos, guardianes de tradiciones bíblicas que divergen significativamente de la tradición masorética más conocida, preservaron versiones de los textos sagrados que contienen diferencias asombrosas. En su versión del Pentateuco, en este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos
tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Existen referencias adicionales a estos seres que fueron sistemáticamente removidas de otras tradiciones textuales, como si hubiera existido un esfuerzo deliberado por minimizar su importancia o ocultar su verdadera naturaleza. El Targum Pseudo-Jonatán, una traducción aramea enriquecida con amplios comentarios interpretativos, describe a estos hijos de Dios como príncipes de las naciones celestiales que poseían autoridad divina para interceder directamente en los asuntos terrestres, especialmente antes de la caída de Adán y la corrupción subsecuente del orden mundial. Esto no solo cuestiona fundamentalmente el orden tradicionalmente aceptado de la creación, sino que sugiere una posibilidad verdaderamente revolucionaria, que Adán podría no haber sido la primera creación consciente de Dios, sino el primero de una nueva clase de seres, diseñado específicamente para un propósito particular, después de que algo anterior hubiera fallado o se hubiera corrompido. Y así, el misterio se profundiza inexorablemente, como capas de una cebolla cósmica que revelan verdades cada vez más perturbadoras. Si los hijos de Dios ya estaban presentes, regocijándose mientras se establecían los fundamentos mismos del mundo, entonces su existencia no forma parte de la historia de la humanidad tal como la conocemos, sino de algo mucho más antiguo, algo que las Escrituras apenas se atreven a insinuar, algo que requiere valentía espiritual para ser explorado completamente. Aquí es donde comenzamos a traspasar el umbral hacia territorio verdaderamente prohibido, donde las verdades ocultas aguardan a aquellos suficientemente valientes para buscarlas. Porque estos hijos de Dios no fueron simplemente espectadores celestiales pasivos, observando la creación desde una distancia segura. Textos antiguos que existen fuera del canon bíblico tradicional, documentos considerados heréticos o espiritualmente peligrosos durante siglos por las autoridades religiosas, sugieren una verdad mucho más profunda y perturbadora de lo que las enseñanzas convencionales jamás han admitido. Estos seres formaron parte de un orden divino original, una primera creación que precedió a Adán por eones incalculables, existiendo en reinos de gloria y poder que apenas podemos imaginar. El libro de Enoc, una vez venerado por las primeras sectas judías y cristianas como escritura sagrada legítima, antes de ser removido del canon por razones que permanecen misteriosamente vagas, revela un relato que desafía toda comprensión tradicional de la historia cósmica. Un grupo específico conocido como los vigilantes, seres celestiales originalmente encargados de observar la Tierra desde la distancia sagrada, hicieron mucho más que simplemente observar el desarrollo de la creación. Descendieron del reino celestial, intervinieron directamente en los asuntos terrestres, compartieron conocimiento sagrado que jamás fue destinado para los humanos, violando leyes cósmicas fundamentales, y por esta transgresión imperdonable fueron castigados de manera terrible, de formas que resonaron a través de toda la creación. Pero aquí radica el detalle crucial que cambia toda nuestra comprensión. Estos no fueron rebeldes aleatorios actuando por impulso.